Bien, perseverando y con Cristo trabajando. Positivo 100. Vamos a ver si alguien se lo aprende para el final de la semana. Maranata familia, y bienvenidos a otra presentación más de nuestra serie El Poder del Evangelio Eterno. Saludos a todos los que nos están viendo por medio de las diferentes medios de comunicación. Radio Lira, Esperanza TV Costa Rica, Unadeca Iglesia Oficial, la Amazing Facts Latino y todos los medios, amén. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Veo que la mayoría no me escuchó ayer cuando dije que podían ver el juego después de la presentación. Así que, pero está bien, aquí seguimos. Gracias al Señor. Estamos los que estamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que les recuerdo, he estado enviando las presentaciones con las notas, los PowerPoint en PDF, las notas, estudios y otra información relacionada. Si usted no ha recibido nada o le gustaría recibir, me puede escribir al correo electrónico carlitosmunoz@gmail.com o nos puede dar el correo electrónico a mi esposa y a mí en la parte de atrás al final. Por favor, a nosotros dos, y por favor trate de escribir en letra de molde. Mañana estaremos aquí con el tema La gloria de Dios y la crisis venidera. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, teme a Dios y darle ¿qué? Darle gloria. Mañana vamos a hablar sobre ese tema de cómo es que le damos gloria a Dios en cuanto a la preparación para la crisis final. El jueves el tema es la marca de la bestia versus el sello de Dios. La Biblia dice, y vimos ya, que todo el mundo en el tiempo final será o sellado o marcado. Todo el mundo va a recibir una de dos, y dependiendo de cuál usted reciba, va a entonces depender cuál va a ser su situación en esos tiempos finales en relación a el fin de este mundo. Y el viernes concluimos aquí, por lo menos con esta serie, con el tema el conflicto final versus el remanente. Voy a darle como un tema de resumen de lo que va a acontecer en el final, y le enviaré más información donde puede ver los demás temas, porque como le expliqué, son más de 30 temas que este seminario presenta. Ahora, no concluyo, no termino el viernes. ¿Por qué? Porque el sábado de la mañana estaré aquí en la iglesia, y también el sábado en la tarde, a las 3 de la tarde, tendremos algo especial para mí, porque a esto yo me dedico a la capacitación y adiestramiento de evangelismo personal, especialmente, pero no únicamente. Y el sábado a las 3 de la tarde les rogué que me dejaran dar, aunque fuera un periodo en cual pudiera compartir con ustedes algunos principios sobre el evangelismo personal. Es un curso que nosotros hemos desarrollado que se llama Discípulos Asombrosos, en inglés Amazing Disciples. Cómo convertirnos, cómo ser y cumplir el llamado de Dios a convertirnos en discípulos y en hacer discípulos. Eso entonces el sábado en la tarde voy a compartir con ustedes una presentación. El tema de hoy se titula Babilonia, la ciudad sin ley. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por el privilegio y el honor de estar aquí en esta tu casa de oración para seguir estudiando, Padre, las fascinantes profecías del libro de Apocalipsis. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos dirija, bendice a aquellos que están de camino, bendice a aquellos que están aquí, también los que están viéndonos por medio de las redes sociales u otras líneas de comunicación. Que podamos, Padre, disfrutar y deleitar, entender, pero sobre todo vivir en armonía con tu palabra. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, para los que estaban aquí anoche, estuvimos estudiando el tema sobre el regreso de Cristo Jesús, el rapto glorioso. Vimos que la Biblia dice que Cristo vendrá con todos los billones de ángeles para ponerle fin a este mundo y a raptar a la iglesia, no de manera secreta, sino un rapto glorioso que vendrá y le pondrá fin a este mundo. Por eso dice Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le dijeron a Jesucristo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de qué más, y del fin del mundo. Porque la venida de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, será el fin de este mundo como lo conocemos. Ok, alguien está contento, un hermano ahí está contento por lo que yo dije. Déjame repetirlo otra vez.
el regreso de Cristo Jesús va a ponerle fin a este mundo de pecado, de maldad, de violencia, de guerra, de suicidio, de asesinato y de violaciones. Gloria a Dios. Usted le da gozo eso, saber que Dios nos va a traer una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta entonces es, a la luz de lo que dice Cristo, lo que dice en Mateo 24:3, que la venida de Cristo vendrá el fin del mundo. Cristo mismo lo explica también en Mateo 24:14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Y entonces vendrá el fin. Entonces la predicación del evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora le va una pregunta. ¿En dónde está ese evangelio del reino que Cristo está citando, que será predicado por testimonio en el tiempo del fin para traer el fin de este mundo? ¿En dónde está ese evangelio mencionado? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos allá, abran sus Biblias por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde encontramos el mensaje del evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, del 6 en adelante, encontramos la última advertencia, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir y antes de acabar con este mundo de pecado, de violencia y de maldad. ¿Cuántos dicen amén? Dios envía su última advertencia, su último llamado, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. ¿Cómo dice? Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pregunta, ¿no es eso paralelo a Mateo 24:14? Porque efectivamente cuando Cristo menciona el evangelio eterno que será predicado en este mundo para traer el fin, Él está haciendo una referencia directa ¿a qué cosa? Al mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Amén. El mensaje final, el evangelio eterno. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si ustedes han estado prestando atención. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿El evangelio eterno qué es? A ver, ¿es el evangelio eterno? El plan de salvación. Vamos a practicar. Hermanos y hermanas, ¿qué es el evangelio eterno? Oye, ¿se acordaron? Qué bueno. Amén. El plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación, hermanos y hermanas? El plan de salvación es que Dios quiere perdonar nuestros pecados, limpiarnos y darnos victoria sobre el pecado, y eventualmente erradicar y eliminar el pecado de este mundo y de este universo para siempre. Gloria a Dios. ¿Alguien está contento por esa información? Amén. Escúcheme bien. Ese es el plan de salvación. ¿Por qué se lo digo? Porque el plan de salvación no se limita al perdón de pecados. ¿A qué me refiero? Gloria a Dios por el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fundamento. Pero vamos a suponer que yo fuera un adicto a la heroína. Y a causa de mi adicción, yo he destruido mi matrimonio, he destruido mi familia, he destruido otras vidas, he robado, he hecho mal, he hecho daño a la gente. Mi adicción ha dominado mi vida y he llevado una vida terrible, desastrosa de hacerle daño a todo el mundo, especialmente a mí mismo. Le hago una pregunta. Si vengo ante Dios y le digo, Señor, perdóname, te he fallado a ti, he pecado contra ti, he pecado contra mi esposa, he pecado contra mis hijos, he pecado contra mi familia, le he hecho daño a tanta gente, le he robado, he mentido, he hecho un desastre, Señor. Señor, perdóname, Señor. Si la persona es sincera, ¿Dios lo perdona, sí o no? Gloria a Dios. Pero sigue siendo un adicto. Amén. El evangelio eterno no es solamente el perdón de pecados, sino que Dios quiere limpiarnos, purificarnos y darnos victoria sobre el pecado para que no sigamos siendo esclavos del pecado. Cuando dicen amén. ¿Están conmigo? Y que por medio de ese testimonio poderoso, entonces Dios diga, mira lo que Dios es capaz de hacer con un ser humano. Mira lo que Dios quiere hacer con la vida de cada ser humano que viene a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, porque si recibimos el perdón de pecados, gloria a Dios. Si recibimos la limpieza y purificación y victoria sobre nuestra vida pecaminosa, gloria a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos viviendo en un mundo pecaminoso, donde la gente sigue sufriendo, donde la gente sigue muriendo y donde siguen pasando tragedias. Entonces, no solamente el perdón de pecado, no solamente la victoria sobre el pecado, sino también es que la eliminación y erradicación del pecado de este mundo para siempre. Una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio eterno resumido. Ahora vamos
Vamos a ver si estaban prestando atención. ¿En dónde está explicado o detallado el evangelio eterno, el plan de salvación? ¿En dónde está explicado o detallado? En el santuario. ¿Cuántos dicen amén? En el santuario donde Dios desglosa y explica. Mire, yo solamente le he dado unas pinceladitas, porque es que una cosa espectacular el santuario. Y el santuario donde Dios explica y desglosa este plan de salvación. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 7 dice así. Diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El primer ángel es un llamado de Dios a que sus hijos y sus hijas restauren estos 4 principios. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si Dios está llamando a restaurar estos 4 principios, es porque lamentablemente aquellos que profesan ser hijos de Dios e hijas de Dios se han olvidado. Entonces Dios está llamando a restaurar estos 4 principios entre su iglesia antes de que venga el fin. Pero ¿qué ocurre? Hay otro mensaje que está siendo predicado simultáneamente contrarrestando el mensaje del evangelio eterno, el mensaje del primer ángel. ¿Y cuál es ese mensaje? Versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué razón? Porque ha hecho beber ¿a cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, hermanos y hermanas, no quiere escuchar el primer ángel, y por eso Babilonia va a caer. Porque Babilonia, en vez de escuchar el primer ángel, en vez de escuchar el evangelio eterno, Babilonia quiere seguir dando su vino al mundo, y por eso Babilonia va a caer. ¿Y qué le va a acontecer a aquellas personas que escuchan el evangelio eterno, el mensaje del primer ángel, y escuchan el mensaje de Babilonia y decidan seguir en Babilonia? Noten lo que dice el versículo número 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado como puro, sin filtro y sin misericordia. Dice la Biblia que Dios va a derramar su ira, que son las 7 plagas postreras que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Otro estudio sabroso que no me da tiempo a compartir con ustedes. Y noten cómo termina el versículo número 12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Ese es el contraste. Los que están bebiendo del vino de Babilonia y los que ¿qué? Los que están perseverando. ¿Por qué? Porque tienen la fe de Jesús y porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos al asunto. ¿Qué es esto de Babilonia? Porque la profecía dice que de Babilonia se levanta la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el anticristo y todo este sistema de confusión que está contrarrestando, contradiciendo la palabra de Dios. ¿Qué es esto de Babilonia? Vamos a empezar a estudiar. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Mi libro favorito de la Biblia es Apocalipsis. Mi capítulo favorito es el capítulo 12. Tengo varios temas sabrosísimos. Puedo pasarme toda una semana hablando solamente de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, ese no es mi capítulo favorito de la Biblia. Mi capítulo favorito de la Biblia es Génesis capítulo 3, porque ahí está explicado todo el asunto del conflicto cósmico. Pero Apocalipsis capítulo 12 es una cosa, es una joya lo que es. Y dice el versículo número 1, ¿cómo dice? Apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? Una mujer vestida ¿de qué? Del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En la profecía, en la Biblia, una mujer representa ¿qué cosa? A ver si saben. ¿Qué representa una mujer? La iglesia o el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, Cristo dice que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y la Biblia en muchas partes, Apocalipsis capítulo 19, menciona que compara a la esposa, a la iglesia, como la esposa de Dios, como su amada prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que esta mujer está vestida con el sol, está vestida con la gloria de Dios. Está parada sobre la luna no da su propia luz, sino la luz que da resplandor de la luna es la que viene del sol. Por ende, ¿qué representa la mujer sobre la luna? La luna representa la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios refleja la gloria de Dios. ¿Y cuál es el sostén o baluarte de la iglesia? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y la mujer tiene una corona de 12 estrellas. ¿Por qué 12? 12 discípulos, 12 tribus, 12 gobernantes, 24 ancianos, 144,000. Múltiple de 12 es una representación de la iglesia, específicamente los líderes de la iglesia. 12 gobernadores también que se establecieron, 72 misioneros. ¿Cuántos están conmigo? Representa el pueblo de Dios puro. El Apocalipsis 12, de hecho, es la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, desde el comienzo hasta el fin. Pero noten lo que ocurre en el versículo número 3. En el versículo número 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí, ¿qué cosa? ¿Un qué? Un gran dragón escarlata que tiene, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 ¿qué? 7 diademas. Entonces aparece también en Apocalipsis 12 un dragón, y el dragón está atacando a la mujer o a la iglesia. ¿Por qué? Porque está a punto de nacer Jesucristo, según el versículo 2, porque dice que la mujer está encinta. El Mesías está a punto de nacer. Todo el Apocalipsis 12 está anclado en Génesis capítulo 3, versículo 15, que no hemos tenido mucho tiempo para desglosar, pero es la profecía más increíble de la Biblia. Ahora, dice aquí que el dragón le está ahora atacando a la mujer. Le hago una pregunta: ¿qué representa el dragón? ¿A China? No. ¿Qué representa el dragón, hermanos y hermanas? La Biblia enseña ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9, que el dragón es ¿quién? Satanás. ¿Están conmigo? Satanás utilizando los poderes terrenales. ¿Para qué? Para acabar y atacar a la iglesia y el pueblo de Dios en primera dimensión, para que Cristo no nazca, y en la segunda dimensión para hacerle daño a Dios. Y noten lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra. ¿Contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. Génesis 3:15. Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Noten que el diablo le hace la guerra a la mujer o la iglesia por 2 razones. ¿Por qué razón? Porque guarda los mandamientos de Dios y porque tiene ¿qué cosa? El testimonio o el espíritu de profecía. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí empezamos a notar que Satanás odia la ley de Dios. Pero algo interesante ocurre en Apocalipsis. Es que el dragón usa a algo o a alguien para llevar a cabo su guerra o su ataque contra Dios y su iglesia. ¿Quién usa? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar ¿qué cosa? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿A quién está utilizando el dragón o Satanás para llevar a cabo su guerra en la tierra? A la bestia. ¿Están conmigo? ¿Y qué hace la bestia en la tierra? Noten lo que dice Daniel 7:25. La bestia hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y ¿qué cosa? Y la ley de Dios. ¿Por qué Satanás utiliza a la bestia para tratar de cambiar la ley de Dios? Porque Satanás odia la ley de Dios. Y vamos a ver hoy por qué. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, otro punto interesante. ¿Quién está controlando a la bestia? Porque la bestia está siendo dirigida por alguien. ¿Quién está dirigiendo y controlando la bestia que está sirviendo y siguiendo los intereses y los planes de Satanás? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis 17. Por eso me encanta el libro de Apocalipsis, porque además de que el libro de Apocalipsis, el 75% del contenido son citas directas del resto de la Biblia. Por obligación tienes que estudiar la Biblia para entender el libro de Apocalipsis, pero también porque el Apocalipsis es como un rompecabezas, la Biblia completa en sí, pero el Apocalipsis hay que poner, es como una investigación, y me encanta eso de investigar y juntar la evidencia y todo eso, y ver el panorama completo. Es una cosa espectacular. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 17, ¿cuántos están ahí? Versículo número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi ¿qué cosa? Una mujer sentada ¿sobre qué? Sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas
y 10 cuernos. Pregunta, ¿no es exactamente lo mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 12 y lo mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 13? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son cíclicos. Es la misma información presentada de diferentes perspectivas. El libro de Apocalipsis está dividido en 7 visiones que tienen mucho paralelismo y están explicando, repitiendo la misma información desde diferentes ángulos o desde diferentes perspectivas para que gente cabecidura y terca como yo le entre en la cabeza. Pero noten lo que dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pregunta, ¿hay un contraste bien marcado entre esta mujer y la mujer de Apocalipsis capítulo 12, sí o no? Del cielo a la tierra, estas dos mujeres. Y noten lo que dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces tienen la mujer pura en Apocalipsis capítulo 12, que el dragón está atacando y el dragón está utilizando la bestia para atacar a la mujer. Y luego vemos que aquí en Apocalipsis 17, que es la ramera o la mujer prostituta que está ¿qué? Sentada sobre la bestia. Y le hago una pregunta, ¿quién domina en esta relación? ¿La bestia o la mujer? ¿Quién domina? La mujer, porque está sentada sobre ella. ¿Están conmigo? Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo sobrinos y me gusta hacer fuerza con mis sobrinos porque ellos están creciendo y se creen que son más fuertes que yo. Y yo los agarro por el brazo y les tuerzo el brazo. Y cuando les tuerzo el brazo, ¿qué le hago? Me siento encima de ellos. ¿Qué le estoy diciendo? Yo soy el que mando aquí. Amén. ¿Estás entendiendo? La mujer está dominando a la bestia. Está controlando a la bestia. ¿Y cómo le llaman a la mujer? Babilonia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hermanos y hermanas, esta es la guerra final que se va a desatar en esta tierra entre estas dos mujeres y el dragón y la bestia y la mujer Babilonia atacando al pueblo fiel de Dios. No se pierdan el tema del viernes en la noche, eso va a ser candela. Ahora, ¿cómo entendemos si encontramos a Babilonia? ¿Verdad? Pues noten que Juan en el libro de Apocalipsis, él utiliza personajes, eventos, lugares que ocurrieron antiguamente. Él toma esas historias literales y las aplica de manera simbólica. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, él utiliza eventos verdaderos, personajes verdaderos, específicos, literales, en lugares literales, y él le da una aplicación espiritual. Entonces, para entender Babilonia en el libro de Apocalipsis, ¿a dónde tenemos que ir para saber quién es Babilonia? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Puedo decir? El resto de la Biblia. ¿A dónde tengo que ir? Muy bien, aprendieron. Pregunta, ¿hay una nación llamada Babilonia en la Biblia antiguamente, antes del libro de Apocalipsis? O efectivamente, hermano y hermana, en el libro de Daniel es uno de los libros por excelencia que nos habla de que en Babilonia, en Daniel capítulo 3, vino el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, y que levantó una imagen, un ídolo. No se pierdan el viernes, vamos a estudiar sabrosamente. Y el que no adoraba, mandó el rey a decir que todo el mundo tenía que postrarse, arrodillarse y adorar esta imagen. Y el que no lo hacía, ¿cuál era la sentencia? Muerte inmediata. ¿Por qué le digo esto? Porque Babilonia hizo una ley que era contraria a la ley de Dios. Y habían 3 jóvenes hebreos, ninguno pasaba de 20 años, 3 muchachitos que no doblaron rodilla ante la imagen, ante el decreto de muerte. 3 muchachitos de 20 años dijeron, no doblarán rodillas, sino que dijeron, lo que están diciendo es, preferimos morir que desobedecer a Dios. Nadie dijo amén. Algunos, escuché allá el amenito. Algunos dijeron amén. Lo voy a decir otra vez, estos muchachitos, 3 muchachitos, le están diciendo al mundo y al universo entero que prefieren morir que desobedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Prefieren la muerte que deshonrar a Dios. Ahora, ¿qué implicaba arrodillarse y doblarse y adorarse, inclinarse ante ese ídolo? ¿Implicaba qué? Pecado. ¿Por qué pecado? Porque era una transgresión de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Qué ley? El segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te postrarás, no te inclinarás, no te arrodillarás frente a ninguna imagen ni ningún ídolo,
no te postrarás ante ella ni la adorarás. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, estos muchachitos prefirieron morir que desobedecer la ley de Dios. A Satanás vimos que fue echado del cielo. ¿Por qué? Por desobedecer y ponerse en rebeldía en contra de la ley de Dios. Adán y Eva fueron echados del cielo. ¿Por qué? Por desobedecer un mandato, la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted está sentado aquí hoy, usted me está escuchando diciendo, pero qué anticuado eres, muchacho, hablando de que de la ley de Dios. Si eso ya pasó, Carlos, la ley de Dios, eso es del Viejo Testamento, eso es del Viejo Pacto. La ley, Carlos, no, nosotros somos cristianos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, Carlos. ¿Qué estás hablando tú de la ley de Dios? Primero que nada, que yo no soy el que estoy mencionando la ley de Dios, es la palabra de Dios la que lo está mencionando. Amén. Primer punto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, repito, como les mencioné ayer, yo no nací en una familia cristiana. Yo rechacé a Dios y cuando me hago cristiano hace 16 años, 15 años, pero 16 años empecé a estudiar, me encuentro con el mismo dilema que me encontré ayer. Ayer el problema era que algunos pensaban que el rapto era glorioso y que la mayoría pensaban que el rapto era secreto. Problema resuelto ayer. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora me encuentro con un problema con muchos cristianos que dicen lo que les acabo de decir. Carlos, la ley de Dios ya eso está invalidado, ya eso quedó clavado en la cruz, ya eso no es vigente para el cristiano del Nuevo Testamento, eso era parte del Viejo Pacto. Pero otros cristianos que me encuentro que me dicen, no, la ley de Dios es eterna, es el fundamento de justicia, fundamento de principios que durarán para siempre. Nuevamente, ¿qué está ocurriendo? Se están contradiciendo. Y yo digo, estos cristianos son unos locos. Porque tienen una sola Biblia y la misma Biblia se usan para contradecirse lo que están diciendo. Y yo sé que Dios no se contradice. Entonces, le hago una pregunta, ¿a quién le voy a creer? A ninguno de los dos, porque se están contradiciendo. ¿Están conmigo? ¿Tengo que ir a dónde? Mi único sostén, el único baluarte, el único fundamento de mi fe es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es la palabra de un hombre ni de un ser humano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que vamos a aplicar un principio que aplicamos ayer, aunque yo creo que no lo expliqué, pero vamos a aplicar dos principios. ¿Cuáles son los dos principios? Lo aplicamos anoche, pero vamos a explicarlo hoy. Los dos principios para estudiar la Biblia. Número uno, Dios no se contradice. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no se contradice. Aunque parece que hay aparentes contradicciones en la Biblia, verdaderamente no son contradicciones, sino son malos entendidos nuestros en cuanto a la palabra de Dios. Pero número dos, el contexto, lo habíamos mencionado también. Un versículo sin contexto es un ¿qué? Un pretexto. ¿Qué significa eso? Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que agarran versículos de la Biblia y los sacan fuera de su contexto, sea del contexto del versículo, sea del contexto del capítulo, sea del contexto del libro, o sea del contexto de toda la Biblia. Le doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás me llamó una amiga mía y me dice, Carlos, mi hijo me acaba de decir que la Biblia le da permiso para tatuarse. Ahora, no tengo nada, no estoy haciendo ningún juicio en contra de la gente que tiene tatuajes, porque yo tengo tatuajes, porque yo antes de ser cristiano, yo estaba tatuado, ¿verdad? Ahora, cuando vengo al Señor y conozco que este cuerpo no me pertenece, que esto es el templo del Espíritu Santo, ya yo sé que yo no hago con mi cuerpo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, amén. Y yo sé que ya eso era del pasado y ya no hay gloria a Dios que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le dije a ella, y me dijo, y me dio un versículo de la Biblia. Y yo sorprendido, ¿y qué versículo de la Biblia fue que ese muchachito te dio para justificar tatuarse? Y me dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ríen, ¿por qué se ríen? Porque es un versículo fuera de contexto, ¿verdad que sí? Porque si fuera así uno podría justificar cuánta barbaridad. Te mato, te quito tu esposa y digo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ese es el contexto del versículo, familia? No, ¿verdad? Pero él lo utilizó, ¿para qué? Para tratar de justificar lo que él quería hacer. Y mucha gente hace eso. Quieren buscar algún versículo y lo sacan de contexto y no leen ese concepto o esa idea en el resto de la Biblia para confirmar que es lo que Dios diga y no lo que tú crees. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a aplicar esto en nuestro estudio porque tengo el mismo problema.
unos cristianos diciendo que la ley de Dios está invalidada, ya está caducada, ya no será vigente, eso está bajo el viejo pacto, ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y otros que dicen que la ley es eterna, que es para siempre. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues yo dije, vamos a estudiar. Yo dije, ninguno de los dos puedo creerle, vamos a estudiar. Me puse a estudiar, como hice con el tema de ayer, de rapto, y encontré algo muy interesante. Pregunta, ¿son los 10 mandamientos las únicas leyes que Dios le dio a su pueblo? No. Se puso interesante la cosa, porque aprendí que los 10 mandamientos no son las únicas leyes que Dios le dio, sino que Dios le dio muchas leyes a su pueblo. Le dio leyes de salud, le dio leyes de agricultura, le dio leyes de guerra, le dio leyes de restitución, le dio leyes de cuántos leyes, ley tras ley, tras ley, tras ley. Pero hay 2 leyes que sobresalen sobre todas las demás leyes que aparecen en la palabra de Dios. 2 leyes específicas. ¿Y cuáles son esas 2 leyes, hermanos y hermanas? Lo que se llama la ley moral de Dios o los 10 mandamientos y la ley ceremonial de Moisés. ¿Cuántos están conmigo? Estas 2 leyes sobresalen en toda la escritura, los 2 que más se mencionan o que son más citados. Y en mi estudio encontré que la razón por la cual hay tanta confusión en el cristianismo en cuanto a la ley de Dios es porque están confundidos en cuanto a la diferencia entre estas 2 leyes. Vamos a hacer nosotros un estudio pequeño porque no da mucho tiempo. Yo hice un estudio completo, desglosado, muchas diferentes categorías. Si usted tiene mi correo electrónico, yo se lo voy a enviar con estos temas. Si no tengo su correo electrónico, me lo da o me escribe y yo se lo envío con mucho gusto. ¿Están listos para estudiar, familia? ¿La ley moral de Dios o la ley ceremonial de Moisés? Vamos a empezar con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita como de día y de... Según el salmista, la ley del Señor, la ley de Dios es que es una delicia, es una sabrosura. Mi mamá es dominicana. A mí me encanta el mangú. Para mí es una delicia. Me lo saboreo. Gloria a Dios que me dio una esposa que sabe hacer mangú también. Amén. Me encanta. Si usted es dominicano, usted sabe lo que estoy hablando. Es una delicia la ley de Dios. Se está deleitando. Y deja sacarlo eso del Viejo Testamento. Ok, mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que obviamente este asunto de la ley tiene algo sabroso que está conectado con él. Vamos a ver la ley ceremonial de Moisés. Noten lo que dice 2 de Crónicas 23, 18. Luego ordenó Joiada, sumo sacerdote, los oficios en la casa del Señor, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en ¿dónde? Sobre la ley de Moisés está escrito ¿qué cosa? Sobre la casa de Dios que es el santuario, sobre los sacerdotes y levitas, el sacerdocio, y sobre holocaustos y sacrificios. Le hago una pregunta, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, ¿se hace mención de santuario, de sacerdocios y de holocaustos? No. Porque esa es una ley moral, esto es una ley ceremonial relacionada a los servicios y lo que se hacía en el santuario terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el contexto, explica claramente la diferencia entre estas 2 leyes. Vamos a mirar otro versículo en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles a que guardasen ¿qué cosa? La ley de Moisés. Esto es el Nuevo Testamento. Así que ¿qué estaba pasando? Los judíos convertidos al cristianismo estaban tratando de hacer que los gentiles convertidos al cristianismo, los prosélitos, que guardasen la ley ¿qué? La ley de Moisés, la ley ceremonial con los sacrificios y los servicios. ¿Y con qué más? Con la circuncisión. Le hago una pregunta. ¿En los 10 mandamientos habla de circuncisión? No, ninguna parte. Porque eso es una ley moral. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver ahora otra categoría en cuanto a la diferencia entre la ley de Dios y la ley ceremonial de Moisés. Noten que yo no soy el que lo estoy diciendo. Esto lo está diciendo la palabra de Dios de manera clara, concisa y completa. La ley moral de Dios fue escrita por el dedo de Dios sobre ¿qué? 2 tablas de piedra. Vamos a mirar los versículos. Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano ¿qué cosa? 2 tablas del testimonio. Y las tablas eran ¿qué?
obra de Dios, y la escritura era ¿qué? Escritura de Dios grabada sobre ¿qué? Sobre tablas de piedra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice claramente que los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, Dios mismo lo escribió con su propio dedo. ¿Y dónde lo escribió? ¿En tablas de qué? En tablas de piedra. Le hago una pregunta, ¿será que Dios está tratando de decirnos algo? Cuando Él escribe su propia ley con su propio dedo en tablas de piedra. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes están aquí en Costa Rica, tienen playa. Yo estuve en Limón la semana pasada y tienen unas playitas ahí. Y yo sé, me imagino que alguno de ustedes ha ido a la playa alguna vez con su enamoradito. Y usted va a la playa, ¿verdad? Y usted está ahí con la chulería. Y usted viene y escribe con el pie y hace un corazoncito, ¿verdad? Y escribe C y M, el corazón y el asuntito. ¿Y qué pasa cuando tú escribes en la arena? Viene el viento y ¿qué hace? Vienen las olas y ¿qué hacen? Lo borra. Viceversa. Otro contexto. Donde yo vivo en Puerto Rico, recién tiraron cemento fresco. ¿Y qué hacen los chiquitos? Y hasta los grandes también lo hacen, no se escondan. ¿Qué hace cuando usted ve cemento fresco? ¿Usted qué hace? El corazoncito, ¿verdad? CM, o escribe tu nombre, tus iniciales, escribe algo. ¿Adivina qué? Usted va hoy en día a donde yo vivía en Puerto Rico, donde viven mis papás, y usted va allá, y usted va, ¿qué va? Va a ver mi nombre ahí escrito y sellado. Porque fue escrito sobre ¿qué? Sobre piedra. Le hago una pregunta, ¿Dios está tratando de decir algo? Está diciendo, esto no se borra, esto no se invalida, estos son eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Noten, familia, Salmo 19:44, el salmo completo habla de la ley de Dios. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre. ¿Y cuándo? Eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo, una delicia, dice la ley de Dios. ¿Y la ley del ceremonial de Moisés? ¿Dónde fue escrita? Fue escrita por Moisés, ¿en dónde? En un libro. Noten la diferencia. Dios escribe su santa ley con su propio dedo en tablas de piedra. La ley ceremonial de Moisés fue escrita por Moisés en un libro. No me malentienda. Dios le dio estas leyes a Moisés, pero también Dios le dio unas especificaciones y unos detalles muy claros en cuanto a la separación y diferencia entre estas dos leyes. ¿Saben por qué? Para que no nos pudiéramos confundir con ellas. Y parece que no hemos aprendido nuestra lección. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 al 27. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿en dónde? ¿Quién las escribió? Moisés. ¿Dónde las escribió? En un libro. Hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, tomad este libro de la ley, no tablas de la ley, el libro de la ley, y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto. En otras palabras, el arca del pacto tenía como una mochila, tenía bolsillos al lado. Y ahí iba el libro de la ley que Moisés escribió. ¿Iba en dónde? Al lado del arca. Pregunta, ¿dónde iban los 10 mandamientos? Dentro del arca, porque son el fundamento del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahora viene la última categoría que vamos a hablar. Son varias categorías, como les dije, no tengo tiempo para hablarlas todas. Pero esta es la categoría más importante de todas las categorías, que separa y distingue la ley moral de Dios versus la ley ceremonial de Moisés. ¿Y cuáles son estas? Noten aquí. La ley moral de Dios define, identifica y o señala ¿qué cosa? Ok. La ley de Dios es aquello que diagnostica el problema, que señala el problema, que pone luz sobre el problema del pecado. Le hago una pregunta. ¿El pecado es un problema todavía hoy en día? ¿Todavía hoy en día somos llamados a arrepentirnos? ¿Arrepentirnos de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Noten lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 y 8. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Recuerden que el diablo odia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo de la justicia y la santidad de Dios y muestran lo que es el pecado. Y adivina qué, Satanás no quiere que vean su pecado. Noten lo que dice Romanos 7:7. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser porque no conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. Aquí claramente el contexto explica cuál es la ley que identifica el pecado. ¿Y cuál es la ley que identifica el pecado? Los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, no codiciarás. ¿Dónde está la ley de no codiciar?
en los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, ¿qué hace la ley? La ley señala, identifica el problema del pecado. ¿Están conmigo? Y ahora le pregunto, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Están conmigo? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por ende, Cristo murió. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué? Porque nosotros transgredimos su santa ley. Por ende, si Cristo dio el gran sacrificio de morir por ti y por mí y por nuestros pecados, significa, hermano y hermana, que la ley de Dios es santo, bueno y justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón? Porque si Cristo murió por mis pecados y ahora yo sé el sacrificio que Dios hizo por mis pecados, adivinen qué, yo no quiero nada que ver con el pecado nuevamente. Amén. Porque el pecado fue lo que mató al Señor Jesús. Entonces, mirando la cruz del Calvario, mirándola y siendo agradecido y dándole gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por mí y por haber muerto por mis pecados, ¿cómo yo querré seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo yo querré seguir viviendo transgrediendo su santa ley? Al revés, ahora exalto la ley de Dios. Y si la ley de Dios se pudiera invalidar, borrar o poner a un lado, adivinen qué, hubiera sido ahí para que el Hijo, el inocente, no muriera. ¿Están conmigo? Pero ni siquiera con Cristo la ley fue puesta a un lado, porque hasta Él, por cargar nuestros pecados, pagó la culpa del pecado y la paga del pecado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué significa eso? La ley no queda invalidada, la ley queda exaltada como los principios de justicia de Dios, y ni con Cristo mismo se pudo poner la ley a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Yo le soy agradecido a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por haber hecho todo por mí para salvarme del pecado. ¿Y cómo se muestran esa gratitud? Diciendo, Señor, nunca más quiero volver a deshonrarte, no quiero deshonrar el sacrificio de Cristo, yo quiero exaltar tu santa ley por hoy y para siempre, eternamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pisotear, minimizar, invalidar la importancia de la ley de Dios es fortalecer el pecado y fortalecer el enemigo. Porque el enemigo es el que está en contra de la ley de Dios y el enemigo es el que las ataca. Ahora, ¿qué hizo la ley de Dios? Identificó el problema. Le hago una pregunta. Si usted va donde el doctor y el doctor le dice, hermano, hermana, le acabamos de hacer unos exámenes y usted pareció con cáncer. Y usted, de verdad, doctor, bueno, ¡pum! Mataste al doctor. Pregunta, ¿resolviste el problema? No. ¿Por qué? Porque el propósito del doctor era diagnosticar y mostrarte cuál es el problema. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué pensamos que podemos deshacer la ley de Dios y destruir la ley de Dios ahora por el pecado? Jamás en la vida. ¿Están conmigo? Ahora que le digo a aquel que me diagnosticó, ¿ahora qué hago? Tengo cáncer. Ahora, ¿qué me hace el doctor? El doctor me dice, aquí está el tratamiento, el remedio para curar ese cáncer. ¿Están conmigo? En otras palabras, ¿qué hace la ley? La ley me lleva a Cristo, porque Cristo es el que resuelve el problema de mi pecado. Cuando dicen amén. Noten ahora. La ley de Dios define, identifica y señala el pecado. Ahora, ¿cuál es la razón o el propósito de la ley de Moisés? Sencillo. La ley ceremonial de Moisés fue añadida ¿a qué? A causa o a resultado o a consecuencia del pecado, la transgresión de la ley. ¿Para qué? Para su expiación, para su limpieza. En otras palabras, la ley ceremonial de Moisés era el instrumento que Dios estaba mostrándole cómo iba a limpiar y resolver el problema del pecado que era identificado por medio de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la ley de Dios diagnostica el problema y la ley de Moisés, ¿qué hacía? Resolvía el problema del pecado. Noten lo que dice Nehemías capítulo 10, versículo 33 al 36. Para las cosas santificadas, y escuche lo que dice aquí, ¿y qué? Los sacrificios de expiación, ¿por qué? Los sacrificios de expiación era ¿para qué? Para resolver la culpa y el problema del pecado. Y para toda la obra de la casa de nuestro Dios, el santuario,
en los tiempos determinados cada un año para quemar sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito en dónde. Ya ustedes son expertos. Aquí no especifica qué ley. No dice si es la ley moral y no dice si es la ley de Moisés. Pero por el contexto se sabe de qué ley está hablando. Sacrificio de expiación. La casa de Dios, el santuario. Quemar sobre el altar. Le hago una pregunta. ¿En qué ley habla de sacrificios, de santuario y de altares? Mire, están hechos unos expertos todos ya. Y solamente le digo una cositita. Claramente está hablando de la ley ceremonial de Moisés, porque esas cosas no se mencionan en los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Por eso dice en la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27, hablando de la muerte de Cristo, dice que a la mitad de la semana Cristo hará cesar ¿qué cosa? El sacrificio y ¿qué cosa más? ¿Por qué Cristo iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Es bien sencillo, hermano y hermana. Porque Cristo era el sacrificio, Cristo era la ofrenda. Todo eso señalaba al cumplimiento profético del santuario, su servicio, sus ofrendas, el sacerdocio, todo señalando a Cristo Jesús como el cumplimiento de toda esa sombra y figura que estaban representadas en lo que se conoce como la ley de Moisés, la ley ceremonial. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿cómo supo Jesucristo cuál era su misión? Es sencillo. Cristo iba al santuario. Cristo leía la ley de Moisés, que hablaba de sacrificios, hablaba de corderos, hablaba de ofrendas, hablaba de sacerdotes. Y Cristo miraba y leía y miraba en el santuario. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo le decía? Tú eres el cordero, tú eres la ofrenda, tú eres el sacerdote. Cristo supo por medio de las escrituras de Moisés que Él era el que iba a ¿qué? Él iba el que iba a venir a resolver el problema del pecado. Amén. Así que esa ley que era sombra y figura señalando a Cristo estaba vigente, estaba en pie. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino a decir: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Yo soy el sumo sacerdote verdadero que va al cielo. Por eso cuando miramos, hermano y hermana, el santuario, los servicios, los muebles, el sacerdocio, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas, todo está señalando hacia Cristo Jesús como aquel que iba a resolver el problema del pecado en sus diferentes etapas y diferentes tiempos. Y eso era el propósito de la ley de Moisés, la ley ceremonial, para señalar a aquel que iba a resolver ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya vimos que el santuario terrenal quedó destruido. Cristo dijo: ese santuario, su santuario será desolado. ¿Por qué? Porque ese santuario estaba señalándolo a Él. Y sabemos que Cristo ahora no está ministrando en un santuario terrenal, sino que ya vimos en Apocalipsis que Él está ministrando como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el santuario celestial. Amén. El camino nuevo que nos consagró al lugar santísimo, dice el libro de Hebreo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la gente dice: ay, Carlos, que mucha babosería hablaste, Carlos. No sé si es una palabra mala aquí. Por si acaso, hay veces que uno tiene que tener cuidado cuando uno está en otros países y dice palabra. ¿Verdad? Déjame usar otra frase por si acaso. Que mucho bla, 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 Carlos. Ya, Carlos, nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Lo que tú estás hablando es que tú estás hablando del viejo pacto. No, Carlos, eso ya pasó. A mí me encanta cuando la gente me salen con cosas así. Porque yo le hago una pregunta. Cuando me hacen esa pregunta, yo le digo: hermano, hermana, ¿y qué es el nuevo pacto? Cristo, vamos a ser más específicos, ¿qué es el nuevo pacto? La Biblia explica lo que es el nuevo pacto. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 10. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré ¿qué cosa? Un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones. ¿Qué dice? Sobre sus corazones las escribiré. Noten que el nuevo pacto no invalida los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Sino que ¿qué hace? El nuevo pacto hace que la ley pase de tablas de piedra ¿a dónde? A la mente y el corazón del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la experiencia del nuevo pacto, cuando Dios escribe sus principios de justicia y santidad en la mente y en el corazón. De hecho, nunca fue la intención de Dios escribir su ley en tablas de piedra.
Siempre fue la intención escribirlo en la mente y el corazón. La razón por la cual lo escribe en tablas de piedra, interesantemente, es porque el pueblo, cuando él le ofreció el pacto eterno, el pueblo dijo: no, queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos hacerlo como tú quieres. ¿Y qué hizo Dios? Yo quiero escribir mi ley en su corazón y en su mente, dijo en el Sinaí. Y ellos dijeron: no, no queremos. Queremos hacerlo nosotros. Y Dios dijo: ok, pues dale por ahí. Te lo confirmo. Noten lo que dice Salmo 37, 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está ¿en dónde? Por tanto sus pies no resbalarán. Ese es el Salmo. Eso está en los Salmos. ¿Quieren otro versículo? Noten Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿en dónde? En medio de mi corazón. ¿Quieren otro versículo? Noten Isaías 51, 6, 7. Mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Oídme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está escrito ¿qué? El plan de Dios en el pacto eterno siempre fue escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre tener la ley escrita en tablas de piedra y tenerlo escrito en la mente y en la frente? Te lo voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son casados? Levánteme la mano. ¿Cuántos son casados? Imagínate que tú llegas a tu casa esta noche y tu esposo o tu esposa te dice: mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque la ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Por esa razón yo te soy fiel. Si no fuera por esa ley, yo andaría por ahí como chivo sin ley, en cada esquina, en cada rincón con todo el mundo. Le hago una pregunta: ¿a usted le gustaría que su esposo o su esposa le dijera eso? ¿Que es por causa de algo externo? ¿Algo escrito alejado fuera? No. Gloria a Dios por los esposos y las esposas que quieren serle fiel a Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa que la ley está escrita en la mente y en el corazón? Esto es lo mismo. Tu esposo llega esta noche, tu esposa, y te dice: mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo. El corazón se derrite como mantequilla en sartén caliente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es por amor. ¿Por qué Dios quiere escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Lo que está diciendo es: yo quiero que tú me seas fiel y me obedezcas porque me amas. Porque me amas y sabes y eres agradecido por lo que yo he hecho por ti, y por eso te deleitas en hacer mi voluntad. Le voy a dar un versículo, hermanos, hermanas, que es un jonrón. Perdón, estoy en Centroamérica. Es un gol. ¿Están listos? Miren qué lindo lo explica el libro de Deuteronomio, pero no hay una manera más clara de explicarlo. Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 y 8. Y circuncidará el Señor Dios, ¿qué cosa? La circuncisión es una representación de un corazón nuevo, de un nuevo nacimiento, de un cambio de pensamiento, un cambio de paradigmas, un cambio de actitudes, un cambio de deseos y voluntad. Dios dice que va a circuncidar o va a transformar el corazón duro de piedra que tiene el ser humano. Le hago una pregunta: ¿cómo Dios circuncida? ¿Cómo Dios constriñe el corazón del ser humano? Con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué grande el amor de Dios por la humanidad, amén. Vemos ese amor y ese sacrificio y el corazón queda derretido ante tan grande amor que Dios tiene por la humanidad. Ahora noten lo que dice: circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, porque Dios es el que hace la obra de transformación. Y luego, ¿para qué? ¿Por qué razón Dios tiene que transformar mi corazón? ¿Por qué tiene que arrancar la carne, los deseos carnales, los deseos egoístas, los deseos orgullosos del corazón? ¿Por qué Dios lo quiere hacer? Lo dice claramente: para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace para que podamos amarle, porque Dios sabe que el corazón egoísta no puede amar. Entonces, ¿Dios qué hace? Transforma el corazón. ¿Para qué? Para que seamos libres para amarlo. Qué lindo es Dios, como Él, todo es la obra de Dios. ¿Y para qué lo hace? Dios circuncida nuestro corazón. Ahora amamos a Dios. ¿Cómo lo amamos? Porque vemos su grande amor por nosotros y decimos: wow, qué grande y qué bueno eres, Dios. Y ahora ¿sabes lo que ocurre en el corazón humano? Ahora el corazón humano, ¿qué quiere hacer? Note lo que dice: a fin de que vivas. ¿Vivir para qué? Para que vivas y oigas la voz del Señor y pondrás por obras, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios nos quiere, ¿qué? Poner en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores transgrediendo la ley de Dios. ¿Y qué hace Dios?
Ahora Dios dice, te voy a dar un corazón nuevo, te voy a derretir, te voy a enamorar, te voy a ganar. ¿Para qué? Para que ahora vivas en armonía con mi santa ley y vivas en principios de santidad y de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que hace la obra? Dios es el que hace la obra. Hermanos y hermanas, hay muchas objeciones a este tema de la ley. ¿Qué si los 2 mandamientos? ¿Qué si no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Yo le voy a enviar información sobre todo eso porque para todo eso hay objeciones. La gente agarra un montón de versículos y lo saca fuera de contexto. La única pregunta que le hago es esto. Sencillo. ¿Dónde en la Biblia dice que la gracia y misericordia de Dios nos concede libertad para transgredir, ignorar o desobedecer su santa ley, los 10 mandamientos? En ninguna parte. Usted no lo va a encontrar. Porque ya vimos quién es el que odia y aborrece la ley de Dios. ¿Y quién es ese? Satanás. ¿Y quién es el que quiere que tú ignores, que invalidas, que das por menos, que veas menos importante la ley de Dios? ¿Quién es el que quiere eso? El enemigo de Dios. Ya vimos, dice el libro de Apocalipsis claramente. ¿Cuántos están conmigo? Pero ¿qué dice el Apocalipsis sobre lo que va a acontecer en el tiempo final? Dios va a restaurar un pueblo que va a exaltar y levantar los principios de la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese pueblo dice aquí que aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué este pueblo puede guardar los mandamientos y vivir en armonía con la ley de Dios? ¿Saben por qué? Por la única razón de que tienen la fe de Jesús. Porque cuando tú tienes la fe de Jesús, cuando tú tienes la mente de Jesús, cuando tienes el carácter de Dios, tú vivirás la vida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la experiencia de ese grupo final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese grupo que quiere resaltar, ese grupo que quiere elevar, ese grupo que quiere poner en alto los principios de la ley de Dios. Termino con esta historia. Era una vez allá en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, donde la esclavitud era legal en aquel tiempo. Y un día viene un dueño de hacienda, a esta venta de esclavos. Y cuando va a la venta de esclavos, nota que hay un esclavo que es el doble de alto y el doble de fuerte que todos los demás esclavos. Y lo interesante era que ese esclavo estaba a mitad de precio. Y el dueño de la hacienda que fue, le pregunta al que está dirigiendo la venta, y dice, oye, una pregunta. Ese esclavo es el doble de grande, el doble de fuerte de todos los demás esclavos. Todos le llegan por aquí. ¿Y por qué está a mitad de precio? Y el vendedor del esclavo dice, mira, el problema que tengo es que ya lo he vendido 2 veces y me lo devuelven porque no trabaja. No levanta un solo dedo para nadie. Le dan pela, lo abusan de él, le quitan comida y no trabaja y no levanta el dedo para nadie. Le dijo el dueño de la hacienda, le dijo el vendedor al dueño de la hacienda, mira, es más, si lo voy a vender, vamos a tirarle otro 50% de descuento encima. Llévatelo y si no trabaja para ti, no me lo devuelva. Quédate con él y mátalo. Perfecto. El dueño de la hacienda compra al esclavo, lo monta en el carruaje y camino de 2 horas para llegar a la hacienda, ese esclavo parecía una cotorra o un loro, no sé cómo usted le llama. Todo el camino. No sé por qué me compraste. Yo no levanto un dedo para nadie. Yo nunca voy a trabajar. Mejor mátame, mejor haz lo que tú quieras, pero yo nunca voy a trabajar para nadie. Yo no soy siervo de nadie, yo no soy esclavo de nadie. Todo el camino. Cuando por fin llegan a la hacienda, el dueño de la hacienda lo manda a bajarle el carruaje y le dice, quítale las cadenas. Sorprendido, el esclavo dice, ¿qué? Eres un hombre libre. Te compré con el propósito y la razón de liberarte. Tú eres, de hoy en adelante, eres un hombre libre. Yo te compré para liberarte. Pero ahora tienes 2 decisiones. Tienes 2 caminos que puedes escoger. Puedes irte por este camino y como puedes ver es un camino tenebroso. No sabes a dónde te va a llevar. Lo más seguro, si no te encuentra un animal salvaje y te mata, alguien te encuentra y te va a matar igual. Independientemente, vas a terminar muerto. Pero eres libre si quieres tomar ese camino. O puedes tomar este camino. Y aquí está mi finca. Aquí está mi granja. Aquí está mi hacienda. Y aquí
todos mis siervos, aquí no hay esclavos, nadie está encadenado, todos viven aquí conmigo, sus hijos van a la escuela con mis hijos, ellos se sienten y nos sentamos juntos todos a comer, somos una gran familia, yo con todos los siervos que he comprado y que los he traído aquí para liberar. Y si tú decides quedarte con nosotros aquí, yo voy a hacer todo lo posible por encontrar tu esposa y tus hijos, donde quiera que se encuentren, que se los llevaron, y los vamos a hacer lo posible. ¿Para qué? Para traerlos aquí, para que vivan aquí con nosotros en la finca. Tú puedes tomar lo que tú quieras hacer. ¿Qué decides hacer? Y ese esclavo que no levantaba un dedo para nadie, ¿saben lo que dijo? Mi amo, aquí estoy. ¿Dónde quieres que empiece a trabajar? Amén. ¿Por qué? Porque ese hombre entendió que lo compraron con la sangre. Amén. Fue comprado con la sangre del Cordero de Cristo. Y vio el amor de ese Señor. Y vio la entrega y el sacrificio que él hizo. ¿Por qué? Por darle y por ofrecerle ¿qué? Por ofrecerle una casa nueva, un lugar nuevo y decirle ven. ¿Y qué hizo ese hombre? Ese esclavo duro vio el amor del Señor y se entregó y se rindió y dijo, aquí estoy. ¿Dónde tú quieres que trabaje? ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Merece el Señor Jesucristo? ¿Merece el Señor Jesucristo que nosotros tengamos esa misma actitud y digo, Señor, heme aquí? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Porque tú lo has dado y lo has hecho todo por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien esta noche que quiere decir, Señor, gracias por el gran entrega, por el gran sacrificio que has hecho por mí? Y yo quiero, Señor, caminar en conformidad a tu santa ley. Quiero seguir tus caminos. Alguien esta noche que quiere decir gracias, Señor. Yo quiero decirle así, ponte en pie en esta noche. Todos los que quieran decirle gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Gracias por abrir. Y yo quiero, Señor, ahora que tú me has dado libertad del pecado, de la penalidad del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado, Señor. ¿Cómo no entregarle mi vida? ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Y por eso Cristo dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues quiero decirle que en esta noche hay un grupo de personas que también aman al Señor y han decidido serle fiel a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, y se quieren bautizar en esta noche. Así que si quieren, quédense en pie porque vamos a cantar el himno tema mientras vemos este precioso servicio bautismal. ¿Cuántos dicen amén? Las chicas van a salir para cantar. Déjame ver. No, chicas no van a salir. Si me ponen a cantar a mí, están en problema. Ahí viene. Vamos a cantar el himno tema mientras vemos este precioso bautismo de personas que han dicho que yo amo al Señor Jesús y quiero vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos,